Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí de nuevo, 23 de julio, 16:05, hoy doblete, como se suele decir. Estamos con Carlos Vicuña Montalbán, que es un escritor alicantino que, bueno, que hoy viene hablando de sus dos obras, sus dos obras más conocidas, que son Las Tres Guías y también Nuestra Señora de la Cinta. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues para mí es un placer tenerte aquí, sobre todo, bueno, a gente buena, gente interesante, gente que hace cosas por los demás. Bueno, hay una cosa en la biografía que quería preguntarte, porque claro, en tu biografía dice lo siguiente, ¿no? Eh, Tengo que echar mano porque no quiero equivocarme. Dice, es militar y graduado en fantasía y ciencias de la ilusión. Y claro, yo digo, esto suena muy mágico. ¿Esto qué es, Carlos? Nada, eso fue pues haciendo un poco mención, ¿no? Muy relacionado con lo que es el libro de las tres guías, que es una aventura de fantasía. Pues me preguntaron, ¿no? Me dijeron, oye, necesitamos datos de tu biografía, ¿no? Y se me ocurrió poner eso. Es que me salió solo y me gustó tanto que lo dejé. Y de hecho a la editorial le gustó, me hizo la misma pregunta que tú, le gustó mucho porque dijo, pero claro, esto lógicamente no existe. Y dije, ya, me dijeron, ya, pero queda muy bien. Y oye, lo dejé así y ha quedado bonito, la verdad. Hombre, qué nombre más fantástico que Sí, uno sí, sí, que has sí, inventado tú y sí, sí. encima la gente confunde con una posibilidad real de que exista Pues esa podría, oye, universidad, en un ¿no? futuro podría existir. Oye, ¿por qué no? Bueno, de alguna manera tú la fundaste. Sí, vaya, 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 Y tengo mis luego derechos. está, y luego está el gracias a Aspanión. A mí me gustaría que me hablaras de Aspanión, porque claro, también lo mencionas en tu biografía y quiero que la gente sepa un poquito más quién es Aspanión. Sí, Arpanion es una de tantas asociaciones que lucha contra el cáncer infantil. Concretamente es la Asociación de Padres de Niños Oncológicos, de lo que es opera a nivel Comunidad Valenciana. Valencia tiene la sede principal y en Alicante pues estamos nosotros. Y bueno, pues hacen desde acompañamientos a miles de actividades, todo relacionado y orientado a las familias y a los niños, Ujú. que hace mucha Muy falta, bien. lógicamente. Y esto, pues sí, es un poco desconocido para cierta gente, pero bueno, tenemos ahí, hay varias en España, hay varias, sí, sí. Sí, tú eres voluntario y hasta que el cuerpo aguante, según dices en Sí, alguna bueno, fotografía. yo voy por una vez a la semana o así, voy por la tarde con un grupo de compañeros voluntarios y vamos al hospital, a la planta de oncología infantil, a jugar con ellos, a hacer compañía o darles un respiro a los padres también, que hace falta. Vamos nosotros un par de horitas, los padres a lo mejor pues, van a comprar, van a echarse un café y nosotros nos quedamos con los chiquillos ahí jugando. Al que le apetece bien y al que no le apetece, pues bueno, pues se queda en la habitación o a veces como tenemos una aula hospitalaria para jugar con juegos y historias, ¿qué pasa? Que hay veces que el niño, pues a lo mejor les han hecho alguna intervención, o no les apetece, o tienen un poco de fiebre, o no tienen energía ese día. Entonces, pues nos quedamos uno con ellos en la habitación. Y el resto se va al aula a jugar. Y bueno, pues montamos unas buenas ahí en el hospital, sí, sí. Pues muy bien, ahora que te hemos conocido un poquito mejor, hemos visto la calidad humana que tienes, ese alma tan grande, ese corazón tan grande, y por mucha más gente como tú, son la gente que yo quiero tener en mi canal. Queremos aquí buen rollo, positividad y también gente que escribe, ¿no? Y tú escribiste, la primera obra que escribiste o al menos publicaste fue Las Tres Guías. Me Mm. gustaría que me Sí. hablases un poquito de ella, que me hablases un poquito de la sinopsis, cómo nace Las Tres Guías y cómo nacen esas colaboraciones que aparecen en la contraportada de gente contrastada, famosa y gente que, bueno, que de alguna manera se vinculó un poco con tu obra. Sí, es una historia bonita porque el problema fue que con el COVID, tú sabes que con el COVID mucha gente hizo muchas cosas. El hecho de tener tanto tiempo libre, ¿qué pasó? Que como yo no podía ir al hospital, pues me dio por escribir. Dije, bueno, no puedo acompañarlos, pues voy a recaudar dinero, aunque sea. Y entonces, pues se me ocurrió escribir a muchos famosos, como tenía todo el tiempo libre del mundo. Y bueno, los que me contestaron, pues unos me mandaron un vídeo, otros me mandaron apoyo de otra manera y conseguí, pues, oye, escribir, ¿por qué escribí yo esta historia? Que es lo que me preguntas. Bueno, La historia interminable es mi película favorita. Entonces, pues,
se me fue un poco la vista a ese tema, a los indios y a la fantasía. Entonces, pues me documenté mucho sobre los indios americanos y creé una historia, como la de Historia Interminable. Es una niña que enferma de un pueblo ficticio y un niño de su pueblo tiene que hacer un camino pues, muy duro y fantástico en el que la única arma permitida, como digo yo en la sinopsis, es la confianza en sí mismo. Él no puede llevar sus armas, ni su caballo, ni nada. Entonces él ya... Y nada, hasta ahí puedo contar. Son unas cuantas pruebas que tiene que pasar él, como en la película. Y bueno, la verdad es que a la gente le gustó, bueno, sí, le gustó mucho porque yo, claro, yo escribí mi primer libro y dije, bueno, yo hago esto y vamos a ver hasta dónde llego, ¿no? Era un pipiolo. Y bueno, pues para mi sorpresa, pues bueno, 2 ediciones que hice. Compré 500 libros y los pude colocar. Oye, para ser el Pues primer una cifra libro, nada desdeñable, ¿eh? Para las cifras que tenemos sí, en este país, es una sí, cifra para quitarse el sombrero. sí. Pude hacer un donativo de 1.000 euros, que oye, para mí eso es lo más grande, porque a ver, yo lo veo poco. Lógicamente con eso no vas a ningún sitio, ¿no? Pero, Sí, pero si todos ah, ah, pusiéramos esa cantidad o bueno, menos de esa cantidad, nos iría mucho mejor, ¿no? pues no sabes las veces que he hecho presentaciones y he dicho eso en el público. Que sepáis que si cada uno de los que hay aquí compráis un libro, conseguiríamos un buen pellizco. Porque claro, te imagínate salas donde hay 100 personas, si cada uno compra un libro, pues fíjate, con qué poco, ¿eh? Bueno, pues así, incluso así, es difícil. Porque yo a veces lo digo, oye, no hace falta que leas. Muchas veces no sabemos qué regalar. Llega la Navidad y ¿qué regalo? Pues chico, tienes aquí un libro. El regalo perfecto, el mejor regalo del mundo para mí, un libro. Y ya está, o sea, no tienes por qué leerlo si no quieres. Pero aún así hay gente que... eso me fastidia un poquito a mí de la sociedad hoy en día. Pero bueno, vamos a hacer... Entiendo que hay mucha gente que hace otro tipo de cosas buenas y eso me vale. Porque yo tengo la opinión de que todo aquel que tenga tiempo libre podría hacer algún voluntario. No el que sea. Pero Y yo lo que pienso enseñan los que voluntariados, ¿verdad? Lo sí. que enseña, es que, a ver, yo lo voy a decir porque viene a razón contigo, ¿no? Es decir, yo te lo comentaba esta mañana por WhatsApp, me sentí identificado en el tema del voluntariado. Tú haces un tipo de voluntariado, yo hago de profesor de español Mm, para extranjeros, gente que ah, llega aquí sin recursos, gente que a lo mejor vive en la calle, y bueno, yo les doy clases, ¿no? De español eso y de hace mi padre castellano. también. Ah, Mm, pues ya somos sí. dos. Y la verdad, ellos siempre son muy agradecidos, ¿no? Mm. Pero no saben bien el tremendo bien que te hacen a ti. Es decir, cómo te sientes tú por dentro cuando terminas las clases o cuando tú, quizás, que venimos a hablar de ti, sales del Mira, hospital. ¿Qué te otorga a ti, ¿no? Ese pues mira, yo te voy a voluntariado. decir la verdad, porque yo soy sincero, yo soy demasiado sincero, ¿vale? Esto a veces va en contra mía, muchas veces, porque las cosas las digo siempre como las siento. Hay días que no te apetece ir al hospital, porque hay días que, por mucho voluntario que seas, yo me lo paso bien en el hospital, pero hay veces que dices, hoy hace mucho calor, hoy no me apetece, hoy es muy temprano, a las 5 es muy pronto. Pero luego cuando sales todos los días, yo no tengo las mismas ganas de ir todos los días, pero de volver siempre vuelvo igual. Es salir del hospital y vuelvo con un subidón que vamos, que es increíble. O sea, eso es lo que te da para volver a seguir y a obligarte. No me apetece, no, es que tengo que ir. ¿Que tengo que ir? ¿Por qué? Porque para mí son vitaminas. Es que para mí es un chute de energía. Es que ellos son los que te hacen el favor, como dices tú. O sea, soy yo el que se carga de energía. Ellos también. Pero es que la gente se piensa que solamente es ellos. No, a ti te queda una parte muy grande también. Muy grande, muy Y eso grande. es una droga. Es una droga porque es que no la puedes dejar. Porque cuando lo dejas un tiempo, es como que lo necesitas otra vez, ¿no? Egoístamente hablando, te hablo, ¿vale? O sea, Sí, sí, no, yo, yo a yo mí en quiero apoyar a mayo, estos niños porque yo lo doy todo por los niños, claro. pero yo también me llevo una carga muy buena. O sea, entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué Si, premio más si, si grande? el gimnasio es para el cuerpo, la escritura para la mente, esto quizás sirva para el alma, ¿no? Es decir, a mí me preguntaron a finales de junio, cuando acabé este curso, en septiembre, porque vamos como por cursos escolares, en septiembre contamos contigo y tal, y digo, hombre, claro, en principio sí, digo, algo tiene que, lo mismo que tú decías, ¿no? Algo tiene que pasar muy raro para no contar conmigo, porque al final es lo que tú dices, muchas veces no tienes ganas. Hay veces que llueve, hay veces que tal, hay veces que sabe que va a ir dos o tres, o que Mm, no va a ser el mejor día, o que tal, pero sí, tú sí, vas, te mueves, y aunque sea para dos o tres, pues al final hace algo un poquito más pequeño, pero te vuelves para casa diciendo, yo he sí. cumplido.
Sí. Luego también hay días que a lo mejor te dice algún niño, oye, la semana que viene vas a venir, porque claro, hay algunos niños que tú sabes que van a repetir, que van a estar ahí y otros que no. Porque luego, cuando enferman, al principio están mucho tiempo en el hospital, pero luego ya empiezan con sus permisos y tal. Entonces, cuando tú sabes que va a venir un niño y al día siguiente, yo sé, imagínate, le gusta mucho jugar al ajedrez y a ti también. Pues entonces el miércoles siguiente, oye, ¿vas a venir el miércoles que viene? Y tú dices, pues claro que sí. Y si ves que ese día no puedes ir, le estás fallando, ¿no? Tú notas como que, no, yo es que tengo que ir. O sea, es que ese niño me está esperando. Entonces, Exacto. El esos son los que compromiso. más me fastidian. Porque, porque ahí tienes que ir sí o sí, ¿eh? Si no, luego no veas cómo te tiran de las orejas. Vamos. Claro. Entonces, pues sí, pues oye, muy Hombre, bonito. es que de alguna manera lo que tú dices, estás fallando a ti mismo Sí, también. sí, Es decir, sí, es la sí, ilusión que tú tienes, ¿no? Por sentarte con sí. ese chaval o esa chavala a jugar al ajedrez. Y bueno, eh, continuamos un poquito con la literatura, porque ya te digo que tú has escrito dos obras, las tres guías, y después también una, bueno, no sé si tendrá algún tipo de carácter religioso o emocional, Nuestra Señora de la Cinta, porque al final, pues hablamos de una patrona de Huelva, hablamos de una virgen con el niño Jesús cargada, ¿no? Una fragata. Supongo que tendrá también un componente tuyo muy personal, el relacionado con el trabajo que tienes, ¿no? Porque a lo mejor está con la Marina o cómo es la situación. Cuéntamelo un poquito tú. Bueno, tú sabes que los barcos en aquella época los llevaban en los mascarones de proa. O sea, las imágenes eran muy, muy religiosos, ¿no? La gente era muy devota. Y aparte, yo buscaba una virgen muy marinera, entonces tenía la del Carmen y me apareció la Virgen de la Cinta. Entonces fue algo como muy mágico. De hecho, tengo la figura ahí, la compré. ¿Por qué la elegí? Bueno, porque yo aparte de buscar una Virgen marinera, de repente cuando empecé a leer su historia, vi que estaba muy relacionada con Cristóbal Colón. Y dije, vamos, con Cristóbal Colón y con la Carrera de Indias, que es justo la época de mi novela, a comienzos del siglo XVIII. Y dije, bueno, esto me ha caído a mí del cielo. Y encima, los viajes de la Carrera de Indias, como este mío, de esta aventura, salió de Andalucía. Y dices tú, macho, digo, pues tiene que ser la Virgen de la Cinta. Y a partir de ahí empecé a investigar sobre ella y tal, me enamoré de su historia, de su leyenda, una leyenda muy bonita, y dije, pues nada, de hecho a Cristóbal Colón le salvó la vida. En Sí. uno de los viajes, el primer viaje que hizo Colón, cuando volvió del descubrimiento de América, les pilló un huracán muy, muy fuerte y él venía en la Niña, en la nave de la Niña. Ujú, Y ujú. se encomendaron a ella porque pensaban que iban a morir. O sea, de hecho, su hijo, Hernando, dicen que su padre escribió en un barril, como el típico mensaje de una botella, pues en un barril escribió pues todas sus hazañas, todo lo que había descubierto, porque daban por hecho que iban a morir. Y no fue así. Entonces, cuando llegaron a Huelva, fueron al santuario y agradecieron a la Virgen. Y todos los años se conmemora lo que se viene llamando el voto colombino. Eso se conmemora todos los años en Huelva. Entonces, claro, dije yo, bueno, pues si mi aventura es la cara de Indias, la Virgen de la Cinta. Y ahí está, fichada. Fichada para siempre. Está fenomenal y además, Huelva, Puerto de Palos, Claro, Ayamonte, claro. una fragata de la De Real hecho, el Armada, protagonista, la se llama Victoria. Alonso, sí, el Sí, protagonista es nacido en Ayamonte. Huelva. ajá. ¿Por qué Ayamonte? Y Porque Ram, buscaba una casa de un hospicio, que es donde, porque a él lo abandonaron sus padres, y entonces sí. buscaba una casa cuna, yo. Y dije, ¿dónde hay una casa cuna en Huelva? Y me salió Ayamonte. Entonces, pues, o sea, al final la Cerquita del Virgen está Rocío muy también, relacionada. ¿no? Fronterizo, ¿no? Fronterizo ¿Mm? con el Rocío también, Sí, ¿no? claro, es que tiene todo perfecto. Sí, Muy sí, bien, además una zona natural, allí con Doñana, es estupendo. sí, Aparte, ya le metes el componente histórico, porque un barco es aventura, ¿no, Carlos? sí, 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 sí. Y Me y en tu encanta. historia entiendo yo que hay aventuras, piratas, Sí, tempestades, sí, todo. Yo he supervivencia, metido todo. ¿Sabes por qué? pasarlo mal, ¿no? ¿Tú sabes por qué escribí sobre piratas? Porque a mí me gustan mucho los piratas, primero, eso es lo primero. Y segundo, porque con todo este tema de Jack Sparrow, a mí me Ujú. ha faltado, me gustan sus películas, pero a mí me ha faltado una película de piratas seria, ¿no? O sea, no la figura de Jack Sparrow cómica. Entonces dije, yo quiero hacer una película, porque esto yo lo veía como película, pero de piratas seria, incluso de piratas reales, porque yo he metido personajes reales. Entonces, dices, y me ha quedado, oye, me ha quedado como yo quería. Por lo menos me ha quedado como yo quería. Con eso ya, vamos.
tú escribir un libro y que te quede como tú quieres, eso ya para mí es lo más. Luego ya puede gustar más o menos, pero por lo menos que tú lo escribas y digas, esto es lo que yo quería. Para mí eso ya es el éxito. Estupendo. Sí, Claro, pero tú no solo, Carlos, es que, claro, antes me hablabas de las tres guías y me hablabas como del reflejo, o sea, me hablabas de la historia interminable de Michael Ende, me hablabas del reflejo de dos mundos, es decir, ese abuelo que le cuenta un cuento a su nieto, me hablas también de las tres guías, que es ese niño, ¿no? Y esa niña, el reflejo también de la realidad en una especie de mundo creado en el cual la confianza es lo más importante. mm, Y luego tienes esta, siglos después, esa historia que tú vas contando de Nuestra Señora de la Cinta, cobra también una nueva vida en un hospital. sí. Es decir, que Empieza en también es el hospital. reflejo, también es el reflejo, esa historia es el reflejo de otra historia en el mundo en el que vivimos, ¿no? Con un joven paciente que encuentra en ella, pues, una razón para no rendirse, ¿no? Mm, Y su abuelo o ese anciano se lo cuenta, ¿no? La sí, historia, ¿no? sí. Sí, Eh, la eh, verdad es que el comienzo es Ese bonito reflejo te porque gusta, ¿no? ¿Te gusta contar esas historias, que haya un trasfondo de ese modo? sí, porque como tú las vives, tú cuando vives algo, pues te gusta reflejarlo para los demás, ¿no? De alguna manera. Entonces he querido ver un poco, pues un abuelo que es voluntario, el niño va a perder una pierna y no quiere saber nada del mundo. Está enfadado con el mundo porque esa edad es muy mala. Con 15 años los niños ya saben lo que hay. No les puedes engañar tanto como a niños pequeñitos, que les dices que tienen un bicho y ya está. A un niño de 15 años es más difícil engañarlo. Entonces, pues está enfadado y no quiere saber nada con médicos, ni con voluntarios, ni con enfermeros, ni nada. Entonces este abuelo que es voluntario, él había sido profesor de historia y él piensa que se puede ganar su confianza a través de una historia de piratas, porque un día le ven su mesita de noche el libro de la Isla del Tesoro. Y entonces dice, ah, ¿te gustan Ujú. los piratas? Y el niño le dice, sí, pero a mí los piratas estos de risa de Jack Sparrow y estos a mí estos no me gustan. Yo me gustan piratas de verdad. Y el abuelo le dice, pues yo tengo una. Y el otro pues no le cree. Pues déjame contarte, dame la oportunidad, yo te la cuento y tal. Además fue histórica porque hubo un naufragio muy famoso de la Armada Española a comienzos del siglo XVIII con la flota de Indias y tal. Y el niño pues poco a poco como que, ¿y esa historia cuál es? Y poco a poco con eso y con un poquito de gracia que tiene el hombre entrando por la ventana cuando por las noches no le ven los enfermeros, a veces tiene que arrastrarse por los pasillos para que no le vean por el mostrador y el niño pues se mea. Tú imagínate un abuelo arrastrándose por un pasillo, el pobre hombre, o un día que se cuela una noche por la ventana y se pega contra la persiana, pues se va ganando la confianza. Y entonces poco a poco se va adentrando en la historia que realmente hay personajes reales como Blas de Lezo o como Barba Negra y también hay una historia, no quiero desvelar ni quiero hacer spoiler, pero es verdad que hubo ciertas cosas que pasaron de verdad y otras que pudieron haber pasado, ¿vale? Perfectamente, porque tú sabes que en ese periodo en las tabernas, bueno, me he inventado a ver un par de cosillas, pero que podían haber pasado perfectamente, incluso peores. Entonces, oye, me ha quedado algo atractivo porque yo creo que describes mucho la carrera de Indias, describe mucho las islas del Caribe, describe mucho la forma de pensar de los piratas, la convivencia, las tabernas de la época, cómo eran los tesoros, las islas misteriosas. Entonces he metido todo ahí, me he documentado mucho porque han sido 3 años de lo que me ha llevado. Y oye, al que le guste el tema del Caribe y de los piratas, yo creo que va a disfrutar, ¿vale? Son- Qué pirata o qué almirante? Porque hablas de Blas de Lezo, de Barba Negra, podríamos hablar de Morgan, podríamos hablar de cientos de piratas o de personajes almirantes y demás, ¿no? Porque Blas de Lezo, tú lo sabes bien, era el medio hombre, ¿no? Pero al Exacto. final era una valentía tremenda y siempre estaba dispuesto a ir a la batalla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que a ti qué historia sobre piratas o almirantes o tripulantes te ha a ti llamado más la atención? Buah. Pues mira, yo tengo una novela que esa novela, me voy a tirar piedras a mí mismo, ¿vale? Pero esa novela hay que leerla, ¿vale? Al que le guste el tema de barcos y de historias y de tesoros perdidos, que se llama Las dos vidas del capitán. No me acuerdo de la chica el nombre, pero se llama Las dos vidas del capitán. Y es el Ahora famoso te lo miro yo. tesoro, sí, el famoso tesoro de la Mercedes, de Nuestra Señora de la Mercedes, que fue un barco que naufragó con un tesoro incalculable. Y fue porque los ingleses nos atacaron a los cuatro barcos, estando en paz. Nos atacaron y con una bala roja que se llamaba,
Se incendió la Santa Bárbara, saltó por los aires la Mercedes y ese tesoro está dando vueltas por toda España, en los museos. En los museos arqueológicos va dando, seguro que algún espectador lo ha visto. Y es impresionante todas las Además, monedas, se ven todas las monedas. Entonces, aquí aparece... Sí, sigue ese tú. uno. Y el siguiente, a mí el marino, para mí el más importante fue el marino invicto que tenemos, que fue Álvaro de Bazán. Como ese es que no ha habido otro. Es que hemos tenido muchos. El problema es que hemos tenido muchos. Por eso yo voy a seguir escribiendo una segunda parte, porque tengo tantos almirantes y tantos marinos buenos en España que, vamos, necesito 4 vidas para contar. O Sí, sea, sí. Lo que tenemos para ti muy es una fácil mina elegir héroes. literaria, ¿no? Tenemos muy fácil en España elegir héroes. Sí. Y como se ha escrito poco, pues claro, tengo un abanico impresionante. Ujú. Sí, sí. Yo tengo aquí que el libro del que hablaban, Las dos vidas del capitán, al menos este es un título que he encontrado, de Maripau Domínguez, que habla del Ese. capitán Diego de Alvear. Correcto. Que fue un capitán real. Claro. Sí, sí. Pues Él desde perdió, aquí, él perdió en aquel desde... ataque a sus 6 hijos en ese barco. Y fíjate, es Ujú. que es curioso esto. Él tenía 6, no, tenía 7 hijos, vale. Pues él iba con, iba a ir con los 7 hijos, pero al final no sé qué pasó, que se enfadó con uno, no sé qué historia, entonces como que le dijo, mira, oye, iros a otro barco y yo me quedo en este con este para que no la líe porque con sus hermanos se está peleando. Entonces le dijo a su mujer, yo me llevo a este y los demás te los quedas tú. Bueno, pues murieron todos menos el que se quedó con él. Fíjate, lo que es el destino. Él Para que vio veas. delante suya cómo el barco explotaba y murieron su mujer y sus 6 hijos. Es una historia impresionante, de verdad. O sea, se la recomiendo a todo el mundo. Bueno, Sí, pues sí. Maripau Domínguez, como la ha mencionado Carlos Vicuña Montalbán, la invitamos aquí si ella quiere, nos escucha o cualquier otra circunstancia, pues bueno, está invitada a este programa a ponerse en contacto conmigo y a venir aquí a contar su historia y a conocer la persona que hay detrás del escritor o de la escritora. En este caso tenemos aquí a Carlos Vicuña, que bueno, que ya habéis visto que merece mucho la pena conocer a la persona que hay detrás de sus libros, porque tus libros, Carlos, me estoy dando cuenta de que de alguna manera tienen una ternura especial porque en algunos aspectos hablas de la tercera edad, de la niñez. Y por otro lado, bueno, están los personajes adultos, ¿no? Pero ahí hay el peso muchas veces recae sobre la vejez, la sabiduría y la inocencia. Y claro, uno puede pensar, bueno, esto tiene que ser un cuento, un mensaje, pero sin embargo se entreven historias muy adultas ahí detrás. Eso tiene que ser complicadísimo de contar también, ¿no? Sí, no es fácil, pero yo tengo una ventaja, ¿vale? Para mí es una ventaja, y es que no vivo de esto. Entonces, cuando tú no vives de esto, las editoriales, tú sabes que te dicen, pues quiero un libro en un año. Entonces, con esas presiones es muy difícil, ¿no? Por eso las segundas partes son mucho peores que las primeras, porque la primera a lo mejor tú te has dedicado 3 años, pero luego a la editorial le gusta y te dicen, bueno, ahora aquí una segunda parte, pero en vez de 3 años me la vas a hacer en uno. Entonces, lógicamente, nunca van a ser mejores. Y yo tengo la ventaja de que como no me dedico a esto, pues oye, yo por las tardes y los fines de semana, pues cuando me apetece o mis ratos libres, pues me pongo a leer, a documentarme, a escribir, y por eso salen las cosas buenas, yo creo, a veces, cuando uno no tiene prisa. Si es que no hay nada como no tener prisa. Y aparte, como Sí, te digo, no vivo de esto, yo no voy a ganar nada. Es que todos los beneficios, yo lo que hago, como funciona es, que siempre lo explico, es, yo he hecho una inversión, como en este caso, que han sido 1.200 euros. Yo recupero esos 1.200 euros y a partir del euro número uno de beneficios va todo a la investigación. Entonces, como yo no voy a ganar nada, venda mucho o venda poco, pues no tengo ningún tipo de presión. Yo disfruto con esto y he encontrado una manera de, aparte de acompañar niños, pues llevar un piquito. En el libro de las 3 guías fueron 1.000 euros y en este llevo 400. El otro día fui a entregar un cheque de 400. Es una cantidad pequeña, pero bueno, en este caso, estos 400 euros van a ir, para que lo sepáis, para niños, para sesiones de fisioterapia con niños enfermos que no pueden, niños con cáncer, que no pueden moverse, tienen poca movilidad o movilidad reducida y necesitan de fisioterapias. Entonces he elegido ese proyecto porque Aspanion tiene varios proyectos en marcha y voy tocando varias áreas. Los otros 1.000 euros fueron para otra fundación que se llama El Sueño de Vicky, que aprovecho de darle un saludo a ellos porque se portaron muy bien y vinieron desde Madrid a Valencia a mi presentación, ojo, les di 1.000 euros porque ellos solamente se dedican a investigación. Ellos todo el dinero que recogen es para investigación.
Y Aspanion, pues hace proyectos de otro tipo. Entonces, pues me gusta también ir dando un poco a... Voy eligiendo proyectos, voy eligiendo asociaciones, porque al final todo va a lo mismo, al final todos son ayudas y ya está. Es verdad que la investigación es lo más importante, porque yo puedo acompañar, yo puedo dar una sesión de fisio, yo puedo, pero eso no cura cáncer. Eso da bienestar, puede ser, no, eso da un poco de calidad de vida, pero yo quiero atacar a la cabeza. Y la cabeza es tener una fundación, que es lo que me gustaría a mí. Pero eso, pues es muy difícil. Muy difícil. Claro. Pero ese es mi ¿Tu sueño. primera obra? Ah, claro, hombre, a ver, también quizá un día tu sueño fue escribir un libro y lo cumpliste. Esperemos que puedas cumplir este segundo sueño, por muy lejano que suene, ¿no? Porque al final tus historias y tus obras también se basan en eso, en la esperanza, en la resiliencia, en la capacidad de superación y en todo esto, ¿no? O sea, decir que tú mismo tienes que confiar y tienes que dar ese do de pecho y decir, pues puede llegar el momento en el que esto ocurra. Es que el día que dejes de tener un propósito, ¿no? Es como dicen siempre, o sea, eso se repite mucho en mucha gente. El día que te dejes de tener un propósito, tu vida deja de tener sentido. Lo tengo clarísimo. Yo el día que esto, por ejemplo, si esto me dijera ahora mismo, es imposible que lo consigas, no vas a ir a ningún sitio, pues a lo mejor dices, pues te cuesta más luchar, ¿no? Por una cosa que ya te han dicho que es imposible. Pero tú sabes que imposible, imposible hay pocas cosas. Yo no sé si el día de mañana, es que no lo sé lo que puede pasar. Fíjate si es complicado que ni siquiera sé lo que puede pasar. Desde que te toque una lotería hasta que te venga alguien que te pueda ver por ahí de otra asociación y te diga, oye, quiero trabajar contigo o te doy la oportunidad de venir con nosotros. Es que no lo sé, las opciones que me pueden pasar. Pero el caso es que yo quiero dedicarme a eso. La pena que tengo un trabajo. Claro, yo soy militar. ¿Cómo sueltas un trabajo para dedicarte a otra cosa? Uf, eso es muy difícil. Pero nunca sabes lo que puede pasar. Así que no estoy cerrado. Yo sé que iba a ser inmensamente feliz dedicándome a los niños, pero inmensamente feliz. Y de hecho tengo una pena muy grande porque me hubiera gustado ser oncólogo infantil. Me hubiera gustado. Y es duro, es duro. La gente te dice, pues no, eso tú lo dices ahora porque no lo conoces. Digo, mira, yo sé que no lo conozco, pero yo estoy soltero. No, estoy casado con esta causa. Entonces, a mí no me importaría vivir en un hospital, ¿sabes? Igual que estoy aquí escribiendo, podría vivir en un hospital y ya está. Y me llevaría palos muy gordos, pero me llevaría historias increíbles también. Y yo soy ¿Y de los tú que se quedan con las cosas buenas. cómo sentiste, Carlos? Porque, claro, a veces es difícil, ¿no? Porque hablas del COVID, también una enfermedad, en ese momento surge, o sea, que de alguna manera tu causa, que la literatura esté vinculada a esa solidaridad tuya, viene del dolor, viene de la pérdida, viene de la enfermedad, de algún modo. ¿Tú cómo sentiste que la literatura, porque claro, con esas donaciones, ¿no? de los libros, a partir de que tú recuperas esa inversión, ¿no? Ya todo lo donas y son al final, dices tú, sumas pequeñas, bueno, sumas pequeñas según para quién, ¿no? Y según por qué. Eh, Cada uno tiene que hacer lo que puede y aportar su granito de arena, ya sea económico o pueda ser de vinculación social o emocional o como queramos verlo, pero el tiempo también es muy importante que lo ofrezcamos a los demás, porque al final eso es también irrecuperable. ¿Por qué sentiste tú que la literatura podía convertirse también en una forma de ayuda? ¿Cómo te llega a ese momento? Pues a ver, creo, que fue por esto. Yo, como no podía ir al hospital, dije, bueno, pues al no poder hacerles compañía, sí que puedo escribir y a través a través de las páginas llegar a los niños. Como digo en el libro, en el epílogo no, en la nota del autor de la fragata Nuestra Señora de la Cinta lo digo, que como yo no puedo abrazar a un niño cuando está el COVID o cuando haya, lo que sé, la pandemia que venga el día de mañana, sí que estarán mis libros en esa biblioteca del hospital. Entonces, oye, de alguna manera llegas a ellos también. Y cuando tú escribes un libro que de alguna manera se lo dedicas a esas familias, pues cuando lo abren, joder, oye, yo, ¿qué quieres que te diga? Tengo un niño enfermo y yo veo que alguien ha escrito un libro para mí y yo lo valoro, ¿sabes? Entonces, pues me gustaría leerlo, porque sé que es una persona que me lo ha dedicado a mí. O sea, a mí que estoy yo con mi hijo, porque lo pongo además, dedicado a los padres y a los niños que están luchando tal. Claro, tú lees eso y dices, coño, que este libro me lo ha dedicado a mí, el chaval. Oye, pues eso es bonito. Y como yo no podía ir porque estábamos en el COVID, pues oye, es un arma también contra el cáncer, un libro al final. Porque es Claro, que son muchas horas las que pasas en el hospital. hablamos del COVID como algo
lejano, entre comillas, es decir, pero ha pasado hace 5 o 6 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú de voluntario? Porque estás hablando del COVID, que tú no podías ir al hospital, pero entonces, previamente al COVID ya estabas de voluntario, tienes que llevar casi una década, ¿no? Bueno, no, porque fue el año anterior, creo. Yo creo que empecé en 2018. Estuve un año y vino el COVID. Y luego, pues, hasta ahora, pues, ¿qué son? En total, 8 años, pero estuve uno y pico o dos sin ir, ¿eh? Al final, yo qué sé, yo haría un cálculo de unos 5 o 6 años, puedo llevar. Mm, por ahí. Bueno, 5 o 6 años con este tipo de causas también al final no solo alimenta, sino también en algunos aspectos desgasta también, ¿no? Porque también ves algunas cosas que no te gustan tanto, obviamente, ¿no? Sí, pero es lo que te digo, yo creo que me quedo tanto con las cosas buenas, que date cuenta que puede haber una mala, pero hay tantas buenas, ¿sabes? Claro que ganan las buenas, ¿no? O sea, tú si llevas, por ejemplo, ayer estuve con una niña y está en un piso porque no puede, viene de un pueblo, está en un pueblo lejano del hospital y claro, pues Aspanien tiene piso de acogida para que puedan acercarse a sus tratamientos y no tener que viajar todos los días. Entonces, pues con esa niña llevo varias visitas seguidas y oye, yo cuando me voy de esa casa, cada vez que me voy y vuelvo a la mía, que son chutes de energía, uno, otro, otro. De vez en cuando te enteras de que algún niño no lo ha superado o qué tal, y oye, en ese momento te da un flechazo, es decir, ¿sabes? Te da un toque así como. Pero luego enseguida dices, ya, pero es que está este niño, y es que está el otro, y es que mañana veo al otro. Entonces, claro, no. Y además, cuando se va un niño, no lo recuerdas con tristeza, al revés. Yo, por lo menos, cuando se va un niño, lo recuerdo como todo lo que juega con él, todas las putadas que me hacía, tú sabes, porque son muy cabrones, muchos niños. Entonces, oye, fíjate, te voy a contar una anécdota que fue muy buena de una niña que ya no está. Y un día le dije, porque tenía un pelo rubio precioso, y entonces pues le dije, oye, que ese pelo, porque estaba la niña muy fastidiada con eso. No te preocupes que ese pelo te va a crecer otra vez. Tu melena maravillosa, rubia, va a crecerte. Me dijo, sí, a mí sí, pero a ti no. Oye, ¿cómo que a mí no? Digo, mira, o sea, unos golpes, ¿sabes? Que al final que se va jodido eres tú, ¿sabes? No sé, son cosas detalles muy bonitas. Hay anécdotas pues, para escribir otro libro, ¿sabes? Sí, sí. Sí, y cómo a ti, tú que eres escritor, que has escrito estas novelas que son gruesas al fin y al cabo y que requieren una documentación tan importante, ¿nunca se te ha ocurrido, claro, porque yo lo veo súper complicado, hacer juvenil, pero después ya infantil, ya ni te cuento, ¿no? ¿Escribir cuentos o ya lo has escrito? Cuentos no tengo. Bueno, a ver, yo sí que es verdad que cuando iba al colegio, me gustaba en clase de lengua, a veces teníamos un profesor que lo recordaré toda la vida, que nos hacía escribir historietas. Oye, venga, pues para el mes que viene me traéis una historieta. Y me encantaba ese profesor, y yo siempre llevaba historietas, y luego te hacía leerlas en clase. Y eso me marcó un poquillo. Y luego también, ¿sabes qué me marcó? Ver, el tema del voluntariado este me viene de las misiones mías militares. De ver tanto niño, tanta pobreza ahí en Afganistán, en Kosovo y en Líbano que estuve. Y claro, ver niños que tanta pobreza, tanta. Buah. Y dije un día, cuando vuelva, voy a hacer un voluntariado con niños. No sabía qué tipo de voluntariado. Yo puse en Google voluntariado con niños en Alicante y el primero que me salió fue este. Y dije, pues voy a probar. Y pues ya está, hice el curso de voluntariado que son 3 días y hasta ahora. O sea, a veces la vida. Claro, yo me acuerdo cuando estábamos Sí, en Kosovo. que al final fue una llamada. Sí, sí, sí. Y al final, mira que acaba con una virgen. O sea que, oye, sí, yo me acuerdo de estar en Kosovo y ver a los niños, iban andando al colegio descalzos, pero a lo mejor iban 3 kilómetros andando descalzos, con una mochila más grande que ellos, pequeñitos, pequeñitos. Y nos tenían prohibidos subirlo a los carros. Pues claro, tú imagínate que tienes cualquier accidente y llevas a un niño en un carro, ¿vale? Y eso es un conflicto internacional. Imagínate cómo se te puede echar al cuello. Entonces, pues no hacíamos caso. Claro, teníamos 20 y pocos años y cuando el sargento no estaba, pues el niño, oye, baja rampa, el niño para adentro. El niño emocionado, imagínate, en un carro militar. Y lo acercábamos y un poquito antes de llegar al colegio, bajábamos la rampa y, venga, ni pega, hasta luego. Y le regalábamos cosillas, una chocolatina o algo. Y claro, pues, el niño flipando. Y claro, esas cosas son las que hacen que luego cuando vuelves a España dices, joder, es que estos niños, y te cruzas con un niño enfermo aquí y ya dices, como dices tú la llamada, dices, mira, que tengo que ayudar. Ya está, es que me ha venido así, ¿no? Si yo estuviera casado con hijos, con tal, pues a lo mejor no tendría tiempo, pero es que lo tengo. Y oye, Bueno, ya yo creo que lo encontramos, ¿no? Es decir, o lo encuentras, ¿no? Es sí, decir, cuando alguien quiere encontrar tiempo, cuando alguien quiere
de alguna manera dice, bueno, aunque sea por las noches, aunque descanse menos, Sí. aunque tal, aunque sea tal, y al final, bueno, yo te tiendo ahí el guante de escribir cuentos para esos niños, porque yo creo que de alguna manera te nacerá y a lo mejor las historias con un toquecito más adulto, los niños saben mucho, los niños son muy Uh, inteligentes, nos creemos no, que a no. veces dices a veces, no, es que es un niño tal y cual. No, los niños tienen Saben. una capacidad de razonamiento muchísimo más mayor de lo que creemos y mucho más a veces que algunos adultos. Sí, sí, sí. Total, total. Te sorprende, te dan unas bofetadas de realidad que vamos. ¡Pua! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Te Muy cuentan bien. cosas cuando no están sus padres y dices, pero bueno, ¿y Sí. esto? ¿Cómo sabe este niño esto? Joder. Que el padre no sabe, que te lo... Claro, coge confianza obviamente y tú no eres su figura paterna, eres un amigo, eres alguien de confianza, alguien que está Mira, allí para fíjate si son escucharlo. maduros que yo me he encontrado con niños que cuando su padre sale de la habitación para echar un café o algo, te dicen que ellos animan a sus padres. O sea, que son ellos porque dicen, oye, no quiero ver a mi madre mala, entonces pues cuando ella entra, pues yo intento estar más contento o le hago bromas. Y claro, tú das con una cara como diciendo, pero ¿me estás hablando en serio? O sea, Ujú. el niño está enfermo y lo que quiere es no ver a la madre triste y entonces, oh, tío, es que eso es un valor que vamos. Muy No sé, yo bien. a veces te digo que de Volvemos. verdad yo salgo destrozado a veces del hospital diciendo, madre mía. Normal, normal. Volvemos otra vez a la historia, volvemos otra vez a la guerra de sucesión española y te pregunto, ¿qué te atrajo a ti tanto de esa etapa de comienzos del siglo XVIII para que tú ambientaras ahí la fragata Nuestra Señora de la Cinta? Pues te voy a responder aquí de alguna manera sin hacer spoiler, porque es un hecho que ocurrió muy famoso, muy importante en la guerra de Indias y no la quiero contar mucho. Bueno, un naufragio, ¿vale? Date cuenta que Ujú, la guerra de sucesión, la guerra de Indias, los barcos no podían viajar porque tú sabes que iban todos los años a las minas, iban a México, iban a Perú, recuperaban todo el oro y la plata y lo traían para acá. Nosotros llevamos cargamento, se vendía en las ferias de allí y con todo lo recuperado más, perdón, con todo vendido más lo de las minas, lo traíamos a España. Pero durante la guerra no podían navegar esos barcos tanto, ¿no? ¿Qué pasó? Que se acumuló mucho. Y se acumuló como unos 3 años o así, imagínate. Entonces, pues claro, toda esa riqueza vino en un convoy y pasó algo horrible. Y eso pues me llamó mucho la atención. Y a partir de ese naufragio me pegué yo toda mi... Claro, date cuenta que Blas de Lezo andaba por ahí en esos años. Entonces, pues él limpiaba los mares de piratas también. Porque a veces a Blas de Lezo solamente se conoce por la defensa de Cartagena de Indias, pero hizo muchas cosas. Entonces, pues dije, oye, a ver, este naufragio fue en el año tal, Blas de Lezo estaba por ahí, los piratas del Caribe estaban justo por ahí. Dije, pues los voy a meter a todos en un bombo y a ver lo que sale. Y oye, pues me salió la historia. Sí, claro, porque 752 páginas dan para mucho. La sí. fragata zarpa rumbo a las Indias desde Huelva en una misión que cambiará pues básicamente la vida de todos los que van a bordo. Pero mi pregunta es, ¿a ti qué te interesa más? ¿La aventura que viven esos personajes o la transformación interior que sufren esos personajes gracias a la aventura que han corrido? Yo te diría que a partes iguales. Yo creo que las dos, sí, 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 sí. Es que las dos son buenas. Me parecen las dos interesantes. Tienen una evolución muy grande los personajes también. Sobre todo el protagonista. El protagonista tiene una evolución. Date cuenta que el protagonista vive en la calle. Porque le abandonan sus padres de bebé, lo adoptan un matrimonio que vive en el campo y lo trata fatal. Entonces llega un día que decide escaparse. Y él vive en las calles repitiendo las historias de los marineros. Los marineros cuentan historias de cuando navegaban y entonces pues él ponía la oreja y copiaba las historias para contárselas a otros, a los clientes de las tabernas, por un mendrugo de pan o por un trozo de tal. Y entonces hay un capitán de fragata que lo descubre y le da una oportunidad como ayudante de cocinero en su barco. Y tiene una misión muy importante, la fragata, y como tiene una baja de última hora el cocinero de su ayudante, pues lo mete el de ayudante. Y ahí empieza todo. Entonces, él acaba siendo capitán de fragata con el tiempo. Y será un hombre de Blas de Lezo, de confianza, en el futuro. Entonces, fíjate, Ujú. oye, de un tío que aparece, que vive en la calle, a participar bajo las órdenes de Blas de Lezo en la defensa de Cartagena,
Oye, pues fíjate si ha evolucionado el personaje. Entonces, por eso te digo Pues que yo son te digo, cosas que no existieron, a lo mejor ese personaje no existió, pero oye, pudo haber existido, pudo ser uno de sus capitanes. Uno de sus capitanes pudo haber vivido en la calle y le pudo haber dado a alguien una oportunidad, ¿por qué no? Entonces, ujú. oye, son cosas que no son Yo, imposibles. yo, ficción histórica es una de las... A mí me preguntan a veces, ¿no? En alguna entrevista o... ¿Con qué te atreverías, no? Yo puedo contestar con qué no me atrevería, ¿no? Romántica ya he escrito algún relato, siempre, bueno, las emociones como el amor, la traición, el despecho, todo eso, pues bueno, forma parte de la vida de una persona de normal, ¿no? Es decir, siempre hemos tenido relaciones, ya puedan ser amistosas o amorosas, en las cuales bueno, que pasan cosas, ¿no? Entonces es como que lo tienes más cercano. Pero la ficción histórica es una de esas que yo digo, no, no me voy a atrever con la ficción histórica porque quizás no tenga yo, pues necesite la documentación necesaria. Vamos, me gusta la historia, pues, leo ficción histórica de vez en cuando, pero claro, mi pregunta va un poquito por cómo equilibras tú el respeto a la historia y con la libertad que te otorga también la ficción, ¿no? Porque eso tiene que ser difícil, ¿no? Es difícil, no te voy a engañar. Yo tuve que viajar, fui una semana a Valladolid al archivo de la Armada, allí en Simancas. Estuve una semana encerrado ahí como un ratón y tuve cartas de Blas de Lezo en la mano. Oye, son cosas impresionantes. O sea, entonces, claro, es verdad que por un lado te da mucho respeto, pero por el otro lado tú sabes la satisfacción que te da dar voz en un diálogo a un tío como Blas de Lezo. O sea, yo le he puesto voz a ese hombre. Si hiciera una película el día de mañana, esos diálogos los he puesto yo, de un héroe. O sea, es que, vamos, eso compensa cualquier, ¿no? Cualquier... Decir, no me atrevo. No, no me atrevo, me voy a atrever. Me voy a atrever porque le estoy dando voz a un héroe. Es que es algo importante. Que es ¿Y que hoy en día están muy cómo es callados la los voz héroes. cómo es la voz descríbenos la voz de Blas de Lezo, desde tu punto de La- vista de tu los novela? ¿Es diálogos. ronca, es grave? ¿Cómo es? A ver, él era, porque yo he preguntado por Facebook, en Facebook hay un grupo de amigos de Blas de Lezo, esos típicos, tú sabes que todos los héroes tienen siempre sus grupillos de seguidores. Pues yo pregunté sobre el carácter y me dijeron que Blas de Lezo era muy impertinente, muy militar, muy serio, pero claro, luego es como el típico mando que no puedes ver porque es demasiado exigente, que aparece por un pasillo y tú te vas por el otro, porque sabes que te va a llamar la atención porque seguramente tengas algo mal en el uniforme o yo qué sé. Pero después cuando hay un combate, todo el mundo con quién quiere estar a su lado. ¿Con ese o con el que no te echa la bronca? No, no, este tío me saca de quicio, me saca todos los fallos, pero a mí ponme con él, ¿eh? En el combate. Entonces, son personajes que ¿Te, eran muy te viste solitarios. tú, te viste tú dentro de la historia? A Bueno, por ver, no supuesto. necesito que me digas personajes, ¿no? Pero hay un Carlos Vicuña en ese barco sin que nosotros lo veamos, aunque sea testigo detrás de ese Sí, barril en el que se escribe la historia. ¿Existe el Carlos Vicuña testigo, el Carlos Vicuña protagonista o secundario? por supuesto. Y como dices tú, detrás de los barriles, porque hay una escena, de hecho, que me has llevado una escena que él se esconde, él se mete de polizón. En ese famoso naufragio, en esos barcos, él va en ese naufragio. O sea, yo he metido al personaje en un naufragio que existió, ¿no? Entonces, eso, joder, pues mola. Oye, eso está muy chulo. Y claro que me he visto yo ahí. De hecho, yo he escrito a una productora, a una agencia literaria que se dedica a vender derechos de obras a productoras de cine que por qué no, oye, y me pidieron el libro, oye, normalmente no te contestan porque he escrito como a 10. Y una me contestó y me pidió, le conté la sinopsis y me pidió el libro. Entonces lo están valorando. A ver, hay un 5% de posibilidades, ¿no? Pero es que yo mi libro siempre lo he visto como en la pantalla. Es muy gráfico, ¿no? Tiene mucha escena, mucho diálogo. Es como muy cinematográfico, ¿no? Lo veo. Ahora, yo soy positivo, pero no creo que llegue a ningún lado, porque yo no sé lo que puede valer de presupuesto una historia de que hay batallas de barcos. O sea, yo no sé si con la IA se puede, pero si lo quieren llevar a la Bueno, pantalla se van a rascar el bolsillo, ¿eh? con CGI tan avanzado puede ser que se pueda hacer, pero los estudios cuestan, obviamente. Los estudios Claro, estos que se dedican a claro. eso. Pero a lo mejor no es tanto como creemos. En el momento en el que saltan ya las series y tal,
quiere decir que una serie puede tener un presupuesto. Bueno, te gustará el Ministerio del Tiempo, entiendo. Habrás visto Hombre, algunos claro, con episodios. Rodolfo. Hombre, Rodolfo Tienen Sancho es un mi actor episodio, favorito. tiene un episodio. Bueno, sí, sale Rodolfo Sancho, que está Mm, en tu libro mencionado. sí, Y bueno, hay una parte, si no me equivoco, bueno, no sé exactamente, no quiero meter la pata, pero hay una parte que yo, si no me equivoco, utilizan CGI y es un episodio impresionante que dices tú. Pero claro, a ver, es una serie también que tuvo una repercusión mundial y una repercusión importante, pero claro, cuando tú dices, bueno, en este me voy a dejar los cuartos, ya los otros capítulos, ojo, amigo, claro, ya no claro, puedes dejarte tanto presupuesto, eso claro. cuesta una pasta. Y no Hombre, somos Peter Jackson, ¿no? Pero que al fin de cuentas, hombre, si apuestan por ti, yo creo que apostarán por ti con todos las oye, de la ley, vamos. es que tengo tantas ganas de que pasara algo de eso. ¿Por qué? Porque eso sí te puede conseguir un dinero. Ahí sí que podrías conseguir un dinero. Y ese dinero, imagínate las maravillas que podrían hacer. Que yo siempre lo he dicho, digo, porque hay tanta gente con dinero en el mundo, con millones y millones, que podrían hacer tanto bien. Una persona te hablo, ¿eh? No te estoy hablando de un colectivo. Hay personas individualmente que podrían hacer tanto bien y no lo hacen. Y no sé, es que no lo puedo entender. Pero, oye, cada uno. Pero yo Bueno, imagínate, tú cada uno. imagínate por soñar por todo lo alto. Consigues 5 millones de euros con la película. Tú sabes, yo de esos 5 millones de euros me quedo, pago la hipoteca, cambio de coche que está reventado y no quiero más. ¿Por qué? Porque es lo que has dicho tú antes. Porque para mí la satisfacción de donar esos 4 millones y pico iba a ser tan grande como un piso en Marbella. Que yo no quiero un piso en Marbella. ¿Para qué quiero un piso en Marbella? Sí, hay gente que no Es entiende que, que es que tú no no lo necesito. necesites un piso Pero en tú sabes lo que Marbella. sería para mí, por ejemplo, crear un centro de investigación que lleve tu nombre. Bueno, aunque no lleve tu nombre, saber que lo has hecho tú y visitarlo Claro. y ver a esas familias, pasarte por esas familias y esos pasillos y decir, esto lo he hecho yo. O sea, si no llego a haber donado esto, esto no existe. O sea, es que dime tú si hay algo más grande. O sea, no sé, es que no hay piso, ni hay coche, ni hay tal o sea, Que lo que no entiendo es alimente por el qué alma no de hay esa gente que hace manera. eso. Claro. No lo puedo entender, pero bueno. Mm, Pues bueno, de alguna manera, pues tú no piensas en lo material, tú piensas más en lo emocional y en lo sentimental. sí, Y desafortunadamente, pues hay gente que piensa más en lo material, que parece que se vaya a llevar a la otra vida el coche, el castillo o lo que tenga que haya comprado, ¿no? Entonces, al sí. final, Es que yo soy muy emocional, sí que es verdad. Yo soy de los que lloran con las pelis, como dicen. bueno, Sí. no tiene nada de malo. Muchos hemos No, aguantado por no llorar, ¿no? pues Y a sí, veces es peor sí, aguantar por no llorar. sí, sí, Y me pregunto yo, Carlos, aquí, yo escribí una vez una historia porque sale un poco a cuenta, ¿no? de lo que acabas de decir. Yo escribí una vez una historia, un relato que aparece en la Caja Oculta, que es una de mis obras, en la cual se cuenta la historia de un soldado eh, que, bueno, que sobrevive gracias a su cobardía, ¿no? Digámoslo así. Sin embargo, el valiente muere, ¿no? Antes hablábamos de ese personaje que se esconde, se oculta detrás de los barriles para mm, contemplar, ¿no? Quizás un asalto, un abordaje, lo que fuere, ¿no? Eh, Me gustaría que me dieras a mí tu opinión, a fin de cuentas tú te has jugado la vida, de tu impresión de alguien que puede llegar a sobrevivir porque se esconde detrás de esos barriles. Es humano, es reprochable. El cobarde es el que sobrevive y el valiente es el que muere, porque eso es ¿cómo te diría? Un matiz o un cliché o ¿qué te sugiere a ti como profesional y como eso es escritor? mucho, eso tiene mucha psicología, porque date cuenta que tú no sabes cómo vas a reaccionar. Nosotros, por ejemplo, en Afganistán, con un par de ataques por ahí, y hay veces que el más valentón reacciona mal y el más callado que lo tienes como un tal reacciona súper bien. Entonces, ¡buah! Luego, el tema de la cobardía, habría que estudiar cada caso, yo creo, porque date cuenta que está el daño insuperable que se llama, perdón, el miedo insuperable. Si entras en pánico, yo no puedo juzgar a una persona que entra en pánico de verdad, porque es un bloqueo, o sea, es que no sabes cómo vas a reaccionar. Ahora, si conozco a esa persona y sé que la cobardía ha sido de otra forma, ¿no? Entonces sí que no me gustaría nada, lógicamente. Sería un cobarde y sería juzgado en aquella época o juzgado por la sociedad de otra manera, ¿no? Y el que muere por un hecho heroico, oye, pues ya sabes.
pues tiene toda la honra del mundo, ¿no? O sea que yo puedo juzgar si conozco a esa persona. Si yo no te conozco a ti, no te puedo juzgar. Porque yo entiendo que puede haber bloqueos. Y he visto allí a gente que ha reaccionado en plan, digo, ostras, tú no eras tan valentón, aquí te has quedado un poco en segunda fila. O el que lo tenías como, bueno, tal. Coño, el primero, ahí no, hay que hacer un reconocimiento porque hemos visto una zona, un posible tal. Yo voy. Y dices, mira pues se ha apuntado al que es más tímido que nada. Y el otro no ha salido. Entonces, es una pregunta complicada, ¿vale? Tienes que verte en la situación y por eso cuando vas a unas misiones tú vas con un equipo y te preparas con ese equipo durante mucho tiempo para, ¿sabes? Para ver sus reacciones, conocer sus reacciones, verle la cara y ver si este tío está para salir hoy o no. Nosotros, por ejemplo, perdimos a dos compañeros en Afganistán y al día siguiente nadie quería salir con los vehículos. Y el capitán dijo, oye, pues tenemos que salir por el mismo camino donde han muerto vuestros compañeros. La gente no quería ir. O sea, primero por respeto a mis compañeros y segundo porque si te han puesto un pepino en ese sitio te lo pueden volver a poner. Porque los talibanes eran mucho de repetir las cosas que les salen bien. Entonces dice, pues yo no quiero salir, que el siguiente voy a ser yo. Bueno, pues hubo que salir. Y había que salir todos los días por ese mismo camino. Entonces, es lo que te digo, tienes que conocer muy bien a tu equipo para valorar Claro. y para juzgar. Sí, Una pregunta complicada porque los juicios al final hay que dejarlos a un lado en el aspecto moral, porque como tú bien dices, nadie sabe cómo vamos a reaccionar y hay que verse en el momento, porque hablar, todos podemos hablar, pero hay que verse en el momento, en el sí, lugar y ahí, ¿no? En la historia en la cual estás bien viviendo o bien narrando. Por eso quería que alguien tan cabal como tú pues me contestara un poquito eso, porque a fin de cuentas tú lo has vivido tanto desde el punto de vista del escritor como desde el punto de vista humano, ¿no? De la persona. Y eso pues tú podías darme una respuesta un poquito más sensata como la que tú me has dado de que en realidad, desde mi punto de vista, la cobardía o la valentía no existe. Existe el momento en el cual pues tú tomas una determinación que a lo mejor mañana te preguntan y tú dices, es que no sé ni por qué lo hice. Y a lo mejor claro. era la opción menos sensata y es la que te convierte en un referente. O al contrario, es decir, Es que eso pasa muchas veces en las misiones, cuando te dicen, ¿y cómo te atreviste? Imagínate, ¿vale? Yo no hice yo vi un par de atentados, pero no hice ningún acto heroico. Y a veces te pregunta la gente, ¿y cómo? ¿Y tú serías capaz de tal cual? Y digo, pues sí, sería capaz. Pero a ver, sería capaz no por valentía, sino porque tú no piensas las cosas en el momento. Tú, por ejemplo, ves un compañero que está cercado o que está haciendo, yo qué sé, que lo han arrinconado, imagínate. Y tú no piensas si te van a matar, si voy para allá me van a coger y el otro no. Es que ahí hay otra salida y puede venir otro vehículo por ahí, me pueden hacer una envolvente. Tú no piensas eso, tú piensas que tu compañero está mal y tienes que ir y punto. O sea, ya está. ujú. No hay heroicidades, no hay nada. Luego te puedes arrepentir y decir, mira, pues oye, estamos aquí los dos y vamos a morir. Pues, es lo que hay, ¿sabes? Pero no lo piensas eso. ¿Tú has visto la escena de Black Hawk? ¿Has visto la película Black Hawk? Black Hawk Derribado, que tiene una banda sonora tremenda y que me la Pues, pongo de vez en cuando porque con ese ritmo africano, ese ritmo de Oriente Medio, ese tal, y se me ponen los vellos de punta. Me la pongo de vez en cuando, la de pra, pa, pa, tal. bueno, es Bueno, yo es que buenísima. cantando soy muy malo, Esa pero la primera canción canción de la, o sea, es que es tremenda y el papelón que hace el es actor una este pasada. que para mí está un tanto, no infravalorado, sino que bueno, que el hombre para mí es un actorazo, el Sí, protagonista. sí. Pues Y bueno, mira, todo ese tipo de películas, ¿no? Salvar al soldado Raya, tal. Pero bueno, sí, claro, centrémonos en Black Hawk claro, Derribado, que has mencionado tú. ¿Qué me querías claro. decir? No, pues que hay una escena donde cae el helicóptero y entonces pues hay un grupo de rescate que va por él. Y cuando está el piloto, cuando encuentran al piloto que lo sacan del helicóptero como pueden, él pregunta, oye, ¿dónde está el grupo de rescate? Y le dicen los dos, somos nosotros. Y claro, él se queda como diciendo, pero vosotros dos sois el grupo de rescate. Entonces, claro, y esos dos se quedan después con 4 balas que les quedan a disparar y ellos no piensan si van a morir o no, pero van a por su compañero. Entonces, claro, el tema heroico y tal y de cobardía te sale en el momento. Que sí, que eso no se puede. Sí que es verdad que hay Sí, una preparación detrás, pero yo no creo que ni que exista, ¿no? Es decir, llamar a alguien que ha sido más cobarde, tal y cual. La cuestión era un poquito que tú me dieras esa perspectiva y asentaras un poco mi perspectiva de que no existen dos palabras para definir una persona. Simplemente existe una decisión en el momento muy importante que se tiene que tomar en caliente y que a sangre y te fría digo puede ser más, vista desde otra mira, manera. con esto la gente lo va a entender bien.
tú imagínate, esto se puede, mira, esta es buena. Tú, por ejemplo, no hay 2 días iguales. Tú no estás físicamente 2 días igual. Entonces, imagínate que un día hay un compañero que está atrapado y tiene que salir un equipo a por él. Pues yo cojo a mi equipo, que soy el jefe, y digo, a ver, necesito 3 tíos de los 6 que sois. ¿Qué 3 estáis para salir? Pues a lo mejor hay uno que te dice que ese día no está. Eso puede pasar, lo puedes comparar con el fútbol, ¿no? Oye, tanda de penaltis. Tengo aquí un tío que es una máquina con penaltis. Y digo, oye, vas a tirar. Y a lo mejor él te dice en ese día, hoy no, mister. Pero ¿cómo que no? Si tú eres el mejor. Ya, bueno, pero es que hoy, por lo que sea, hoy no. ¿Ves? Por eso te quiero decir que la valentía a veces te puede coger el día que ese día no. Por eso te digo que jugar es muy difícil. Pues Sí, me sí. parece muy razonable tu respuesta. Muchas gracias por haberla afrontado de esta manera y muchas gracias por la valentía que has demostrado al responderla de manera tan honesta. ¿Tú crees que las historias, Carlos, pueden salvar emocionalmente a una persona o al menos darle fuerzas para seguir adelante? Estas historias que tú cuentas o historias literarias. Yo pienso que el tema emocional lo es todo. O sea, no solamente buena historia, sino algo que te guste. Tú, por ejemplo, si a un niño que está enfermo, cuento este ejemplo porque es el más conocido, su principal afición son los videojuegos y te plantas allí y le regalas una Play 5, pues, oye, pues le vas a dar un chute de energía muy... El ejemplo es malo, ¿vale? Porque no me gustan los videojuegos, me gusta más tema de juegos de mesa y otras cosas para que no ven tanta pantalla, ¿no? Pero es un ejemplo para que lo entiendan. Le regalas una Play 5 a un niño que su vida es los videojuegos, pues oye, Y te pones a jugar tú con él y te claro, pega tres o cuatro curritos claro. a la FIFA porque te los va a pegar tres o cuatro repasos, pues el niño, pues claro, se pasa una tarde, ¿no? Que flipas, ¿no? Y si al niño le gusta leer, si al niño le gusta el ajedrez. Mira, ayer una niña me pidió, es que no sé cómo se llaman. Son unas cosas que hay ahora como blandas, así como unas redondas con dibujitos, y tú lo aplastas y sale por todos lados, como un viscoso, ¿sabes? Pues Ah, eso está de sí, moda. sí, 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 Eso ya, está de ya sé moda. lo que es, sí, ya sé lo Y que me es, sí. pidió la niña, tú te plantas hoy porque no he ido, porque no he podido ir, pero tú te plantas con eso que te ha pedido hoy o mañana, y ese día el niño está lo más feliz del mundo. Entonces yo pienso que sí, las emociones, los hobbies, los libros, los juegos, lo que sea, pero algo que le guste mucho a esa persona, claro que puede cambiar tu vida o puedes afrontar más tus problemas con eso. De hecho, Uno hay de, gente que cuando no deja de tener ilusiones, ¿no? O hobbies o tal, la vida no tiene sentido, ¿eh? Como no tengas esos chutes. ajá. Y podríamos decir que, teniendo en cuenta la conversación que nosotros estamos teniendo, el eje principal de tus novelas o de tu obra literaria podría llamarse la falta de rendición, el no rendirse, es decir, Sí, claro, el darle la espalda a rendirse, porque claro, claro. no me sale la palabra que sea no rendirse, como puede existir en Sí, pues inglés, ¿no? abandonar o no rendirte, o sí, Abandonar, correcto, es la palabra perfecta, abandonar, no rendirse. sí, claro que sí. De hecho, las dos historias, los dos libros empiezan en el hospital. Son historias de fuerza, de valentía, de enseñanza, de valores. Sí, 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 perfectamente. Muy bien. Y de todos esos personajes que van, por ejemplo, en tu barco o incluso en las tres guías, ¿tú con cuál, si tuvieras que vivir una vida, la vida de alguno de tus personajes, dime de qué libro sería o de qué historia y quién serías tú en ese aspecto? Hombre, me gustan mis dos protagonistas. Nakache es el indio que tiene que hacer el viaje famoso para salvar a la niña y Alonso es el chaval que se acaba siendo capitán de fragata Pero y nace en me las has puesto calles. dos mundos tremendamente complejos. O sea, uno es vivir en las praderas o vivir en las montañas rocosas o donde quiera que sea. En las rocosas. Sí, Claro, pues en las rocosas, tú vives allí. Me has puesto dos vidas tremendamente complicadas. Una vivir en el mar y otra vivir en una tribu, de nativos americanos. ¿Cuál de las dos elegirías tú por aventura, por tal? Dime razones por las que te gustaría ser en Nakache o bien en Alonso y qué es lo que tú querrías vivir en sus carnes. pues es que a mí se nota mucho que me encantan los indios y que me encantan los barcos. A ver, yo creo, es que la vida en un barco era demasiado dura. Lo explico en el libro, todas las enfermedades que había, todo. Bah. Me quedaría con los indios que vivían en libertad. ¿Vale? Tenían sus peligros también, sus enfermedades, sus depredadores, que eran los famosos vaqueros. Pero, oye,
mm, yo creo que me quedaría con los indios. Era muy dura la época de la cara de Indias. ¿Tú qué te has documentado sobre la vida en el oeste o bueno, en el oeste, entiéndeme, en las praderas, ¿no? Entre los nativos. ¿Qué de mentiras se ha contado después, verdad? Oh, es que a ellos los aniquilaron, a los pobres indios, porque estorbaban. Es que es así de fácil, porque estorbaban. Sí, Yo para quería construir pasar el por ahí con mis ferrocarril. trenes. Sí, sí, y estorbaban y se acabó, y no hay más. Por eso he hecho un homenaje yo en este libro, porque el mejor amigo de Nakache va a ser el famoso caballo loco, ¿sabes? Entonces, oye, es un indio y van a vencer al general Custer. Entonces, oye, por eso El- yo aquí les he el- dejado como el- malos un poco. bueno, Caster creo que ganó en la Little Big Horn, pero creo, ¿no? O fue derrotado allí. Bueno, Mm. en fin, claro, es una vida también tremendamente Sí, no, complicada, claro, ¿no? claro que era dura, hombre. Lo que pasa es que, claro, yo en un barco me metería un rato. Yo no me tiraría 3 meses para ir hasta las Indias en un barco, cuando ellos no tenían intimidad ninguna. Ellos vivían, los marineros dormían, lo que se dice pichaculo. Tenían un baño o dos en todo el barco y se les veía, todo el mundo te veía el culo. Ahí mientras. Luego había enfermedades y claro, tú imagínate que un tío, mira el COVID, te pilla un COVID allí o cualquier tipo de enfermedad y lo tienes al lado al tío tosiendo. O sea, es que era muy duro. Y luego la disciplina. Había una disciplina ahí que vamos, ahí no se movía. Y 4 perras que ganabas. Por eso la gente se hacía pirata también. Era una vida muy corta, porque al final acabas en la horca o con 2 tiros, pero vivían a lo loco. Y sin embargo, los marineros, era una vida muy, muy dura. Entonces, claro, Ujú. cuidado, sí me hubiera metido en un barco, pero 5 días. Yo no sé si me hubiera metido más, ¿vale? Y sin embargo, con los indios, eso tiene que ser muy bonito, lo de vivir en un poblado con su jefe indio, con su consejo. No sé, oye, tenía que tener su parte bonita. Y con esos caballos, ¿no? Cabalgando por ahí. Oye, y la caza también, con lo que disfrutaban con la caza de su búfalo. Yo lo veo que era una vida bonita. El que había nacido ahí, lógicamente. Que había nacido en aquellas praderas. Sí la veo bonita. Mm. Ujú, perfecto. ¿Y qué proyectos literarios tienes ahora que ya has Pues mira, si editado te en soy tu vida? sincero, ahora estoy agotado. O sea, ahora me voy a dar un tiempito porque acabé un poco agotado. Pero sí que quiero, y posiblemente siga con algo en el mar también. Tengo Claro, pensado una es que no segunda puede parte. ser de otra manera, ¿no? Has escrito 712 Sí, páginas en una novela que acabas de publicar y que aún está calentita, ¿no? sí, sí. Pero, oye, hay gente, a veces es peor, ¿eh? Porque date cuenta que hay gente que te dice 700 páginas, yo es que no leo tanto. Y hay gente que te dice. Entonces, a veces es bueno y es malo, porque yo lo hice, a mí me salían 500 páginas en el Word. Pero al pasarlo a la editorial a formato libro, me dijeron, salen 750. Y dije, ostras, yo no pensaba hacer tantas. Pero cuando me dijeron eso, ¡buah! Entonces hay gente que ve el libro y dice, ostras, yo es que esto es muy grande. Pero yo les animo a que lo lean porque hay mucha descripción, hay mucho diálogo, es fácil de leer también. Entonces, que la gente no se asuste por eso. Y aparte me ha gustado porque he podido contar las cosas a gusto, no con prisas. Cuando tú escribes un libro más pequeño, tienes que ir al grano, no puedes, ¿sabes? Y aquí me ha gustado contar, quiero describir un barco, lo escribo a gusto. Quiero describir una taberna, te cuento todos los detalles de la taberna, ¿sabes? O quiero la vida de un pirata, pues toma. Si no, tienes que ir como demasiado intenso, ¿no? Y me ha gustado recrearme en eso. Yo en este libro he disfrutado, la verdad que he disfrutado mucho. O sea Muy que bien. sí. Dos preguntas más. Una, ¿qué emoción te gustaría que se quedase alguien que cierra o bien las tres guías o bien Nuestra Señora de la Cinta? ¿Qué te gustaría a ti que alguien sintiese cuando pasa la última página y cierra el libro? Pues a ver, como a mí me gustaría que la gente viera el tema de los voluntariados. Me gustaría que se animara a la gente a elegir una causa, porque primero porque es muy gratificante y segundo porque es necesario. Y aparte estas cosas parece que no, pero se pegan, porque tú cuando cuentas estas cosas hay veces que yo he tenido amigos que han probado el voluntariado, porque te oyen hablar y dicen, oye, pues. Entonces, el boca a boca hace que la gente sea un poquito más compasiva, ¿no? Y yo creo que algún día, si estas cosas
o alguien te copia tu idea, esto podría mejorar mucho a la sociedad. Es necesario, ¿sabes? De hecho, se debería dar en los colegios este tipo de... Los colegios tenían que pasar por las plantas de un colegio infantil todos, pero es que obligado. Porque iban a haber cosas, primero, iban a quitarse sus tabús, porque se piensan que es una cosa y luego es otra. Y segundo, iban a ver la realidad de lo que pasa, que nadie está exento de eso. Que tú no sabes que tu hijo mañana puede enfermar, que es que no lo sabes. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia cuando alguien, no te voy a decir quién, pero alguien en la asociación hay más de uno que ahora va hablando por ahí de que el cáncer infantil, ayudar al cáncer infantil es la causa más importante del mundo. Claro, ¿por qué? Porque su hijo ha enfermado. Pero ¿dónde estaba ese hombre hace 2 días? Cuando su hijo no estaba enfermo. Entonces, claro, yo pienso que no tienes que enfermar. Yo siempre digo lo mismo que a la gente le gusta en las presentaciones, y es que tú a un voluntariado puedes ir de dos maneras. La primera, que es el 95% de la gente, que es cuando tú estás afectado. Y luego tienes otra manera, que es la más difícil, que es yo voy al voluntariado porque a mí no me ha tocado, precisamente, porque es agradecer. Yo hago un voluntariado porque yo agradezco no haber pasado por eso. Yo agradezco que mis padres no hayan pasado por eso. Entonces, por eso lo he hecho, este voluntariado. Pero esa es la parte a lo mejor un poco más difícil, ¿no? Pero es que cuando el cáncer entra por la ventana, perdón, ¿cómo diría yo? Cuando el cáncer entra por la puerta, por la ventana salta toda la alegría de una familia entera, no de un niño. O sea, no se carga aún. Tú date cuenta que tu niño enferma, a lo mejor tienes que dejar el trabajo porque tienes que pegarte en el hospital un montón de tiempo. Los recursos económicos empiezan a fallar, puede ser que te acabes separando de tu pareja porque empiezan las peleas, empiezan las noches sin dormir, esto me está afectando, oye, cada uno por su lado, al final imagínate, empezó el niño enfermo y se ha cargado a la familia entera, la enfermedad. Entonces son cosas muy graves, muy graves. Y por, chicos, por ir un ratito a un hospital, si lo pudiera hacer mucha más gente, pues imagínate si cambiaríamos la sociedad. Hay tiempo para todo, al final. Y a nuevos escritores, Carlos, ¿tú qué consejo, qué recomendación le darías para alguien que no se atreve quizás a escribir? Yo no valgo para esto, Mira, yo no también te decía sé otra cómo cosa llegar. bonita que creo que es bonita. Y es que yo no soy escritor, porque la gente te dice, mira, escritor. No, yo no soy escritor, yo escribo libros. Para mí un escritor es una persona que se dedica a eso y cobra de eso, y vive de eso. Yo no vivo de esto, yo tengo mi trabajo. Entonces yo, para mí, un escritor, le tengo tanto respeto a los escritores que, porque es muy duro escribir. Eh, yo escribo libros. Eso es lo que digo a todo el mundo. Porque hay gente que se piensa que ha escrito un libro y ya es escritor. No, no, señor, no te equivoques. Hay que un respetito, ¿vale? Que yo he hecho una novela aquí histórica, pero ¿qué me voy a poner ahora? ¿Cómo digo? A la altura de Pérez Reverte. Claro, como yo también. Él escribió Trafalgar, yo escribo La fragata nuestra de la cinta y ya somos colegas. No, no, no. Vamos a ver. No. Y por muy bueno que sea el libro, hay que tener un respeto. Entonces, yo, por tu pregunta, diría que cualquier persona o casi todo el mundo está, ¿cómo se dice? Capacitado para escribir un libro, pero perfectamente. ¿Por qué? Porque no tienes prisa. Es que no tienes prisa y lo puedes revisar 400.000 veces. Ahora está el ChatGPT, te puede revisar un montón de textos, te puede dar ideas. O sea, hoy en día el que quiere escribe un libro. Ahora, sí que es verdad, te puedes meter un libro fácil, más difícil. Una biografía es muy fácil, porque una biografía es simplemente contar la verdad. Yo he hecho esto, he hecho lo otro, y es muy fácil. Una novela histórica es más difícil. Una novela de autoayuda también es complicada. ¿Sabes? Hay tantos géneros, pero yo creo que estás capacitado. Lo que pasa es que puede ser más bueno o más malo. Pero la pregunta es hasta dónde quieres llegar con esto. Yo lo tengo muy claro. A mí, con que, te lo he explicado antes, con que mi libro me guste cómo ha quedado, no tengo nada más que decir. Que en vez de donar 400 euros, dono 4.000. Es que tampoco hay tanta diferencia entre 400 y 4.000. 4.000 euros es una mierda. Siguen siendo una mierda. Por eso te digo que yo con 400 estoy contento. A no ser que sea 1.000.000 de euros, ¿sabes? Pero a mí me da igual 400 que 1.500. ¿Sabes? Me voy a quedar Bueno, igual de esto contento. pasaría un poquito como, bueno, voy a dar un ejemplo, ¿no? De lo que es Schindler, ¿no? En la película, ¿no? La lista de Schindler Sí, que decía, y el reloj, y podía haber salvado más. Siempre es poco, ¿no? Es decir, cuando tú consigas 1.000.000 de euros, querrás conseguir 1.000.000 de euros, 100.000. Entonces, al sí, final, casi que no nos conformamos y con que hagamos dentro de lo que es nuestras posibilidades, yo creo que si cada uno pone su granito de sí, arena, al final lo que tú decías en tu presentación,
2 euritos de aquí, 2 euritos de aquí, 2 euritos de aquí, pues bueno, se convirtieron en 1.000 euros. Esos mil Sí, euros en 4.000 y poquito a poco pues se va invirtiendo en una buena causa. Y yo te agradezco muchísimo que hayas dado a conocer tus dos obras, que esta capacidad que tú tienes para servir, para de alguna manera ayudar, esa solidaridad y que lo hayas canalizado a través de la escritura y que esa escritura pues sea un valor para tanta gente, para tantos niños y que al fin y al cabo son pues, bueno, el alma de nuestra sociedad, ¿no? Y esa inocencia pues que la traslade a tus obras y que nos transmitas todas esas enseñanzas a partir de tus letras y tus palabras, Carlos. sí. Mira, voy a enseñar las portadas si quieres. Ahí está. Esta es la de las tres guías, ¿vale? Que esta es la Perfecto. segunda edición. No, las Y tres guías muy chula la portada también, ¿eh? sí, es bonita. Esta es mate, en vez de brillo está mate, porque esta es la fragata de Nuestra Señora de la Cinta, esta es más bonita, esta la Y el elegí brillo. porque Sí, el brillo es más brillo, lustrosa, ¿verdad? sí, es muy bonita. Esto parece como una aparición, ¿no? Tiene la Es muy cinta chula, suya muy chula. ahí. Sí, es bonita. Entonces, claro, aquí se puede ver la diferencia, ¿no? Entre un mate y un brillo, pero oye, las dos Sí. quedan bonitas. Sí. Las dos tienen Pues lo ahí suyo. están las dos obras de Carlos, ya las conocéis. Las tres guías es la del nativo americano y de la historia de La Kenache, si no me fragata, equivoco. es que es la fragata Nuestra Señora de la Cinta, así. Y la fragata Nuestra Señora de la Cinta es la historia de Alonso, que se Mm. embarca desde Huelva para las Indias. Y nada, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, Aquí, que si ahora cuando pases el descanso y te da por embarcarte en otro proyecto y quieres presentarlo aquí, pues que esta es tu casa siempre. oye, pues mira, estaría muy bien. Lo único, decir Ojalá. que el libro a mí me costaron 15 euros, porque a mí yo soy muy transparente, me gusta decir las cosas. A mí me costó 15 euros, yo los vendo por 20, que es un precio solidario, pero en Amazon, para la gente que lo quiera ver en Amazon, lo han puesto a 27, ¿vale? Porque ellos dicen que los beneficios no eran suficientes para ellos y lo han subido a 27. A mí me han fastidiado un poquito porque, claro, hay gente que a lo mejor se puede echar atrás, pero bueno, que por lo menos sepan la Bueno, son explicación, que ese precio no 712 lo he elegido páginas. yo. Claro, yo Es ese el precio no precio lo he de, elegido. es el precio de 2 libros o de 3 libros. Ya está. Bueno, Vienen porque dos ellos han así. hecho un valor de las páginas, como tiene 13 ilustraciones, pues a lo mejor han dicho, a ver, este libro que es grande, pues lo pongo a este precio. Tendrán sus Sí, pues tablas y ya está. sí, funcionan Sí, así y en digital funcionan igual. claro. Pues nada, Carlos, muchísimas gracias. A ti, hombre, Hasta la próxima. Un besito y nos vemos en el mar o quién sabe. pues las praderas. Muchas Ahí gracias. está.